La princesa Hueyón es un drama que me dejó fascinado. O sea, este es un drama que desde el principio hay que darle 10 de 10. Aunque yo voy a empezar como quiera tiene cosas malas, voy a empezar con lo malo que no es tanto. Pero es algo generalizado en el sentido de que son 54 capítulos de 1 hora cada uno y eso como que desespera, como que te siente todo el tiempo en ansias de que tú siempre quieres saber qué es lo que va a pasar. Eso es lo único malo que tiene la serie. Pero ya todo lo demás es que es de una mujer muy fuerte. No estoy de acuerdo mucho con la parte de poner a la mujer por encima del hombre por el feminismo agresivo. Pero este drama hay que darle sus credenciales de que la protagonista no se dejaba humillar, no era de las que se la pasaba todo el tiempo llorando cuando le hacían algo desagradable, sino que buscaba contrarrestar todos los efectos que le hacían durante el drama para tratar de matarla, que eso es algo impresionante. Todas las veces que trataron de asesinar esta muchacha y ella al final siempre salía con vida y una de las razones era por el príncipe, porque se trata de una princesa que la mataron a su familia, la dejaron por muerta, a ella la rescataron. Tengo que decir un poquito en spoiler porque yo quiero que ustedes la vean. La rescata una persona, una hija ilegítima de un primer ministro, muere la hija ilegítima, queda Hueyón, la princesa, como si fuera la hija del ministro, y empiezan las vicisitudes. Hay un príncipe que no quiere ser rey, que queda como heredero después de la muerte de su padre, y Hueyón entonces hace que este príncipe recobre la motivación ya que se encontraba 1 año fuera del palacio. Pero es excepcional porque ellos se sienten como que tienen un amor verdadero dentro de la trama y al final resulta que se casaron en la vida real y yo pienso que se disfruta mucho el ambiente que da durante la trama de que él sí quisiera como protegerla de verdad, como que se siente inspirado con ella de verdad y más que una actuación era porque él sí estaba interesado por la protagonista. También otra cosa que me gustó es la mejor serie en mi vida que yo he visto a nivel de planos, a nivel de luces, a nivel de puesta en escena. Es excepcional. Esa es una de las principales razones por las cuales cuando uno comienza a verla no quiere tampoco dejar de verla por los vestuarios, por los magníficos maquillajes, por los paisajes que se ven y asimismo por la ropa también excelente de la forma en que ellos ponen a los actores. Y también me gusta mucho la historia marcada, es decir, los malos son súper malos, los buenos son súper buenos, los malos por más que le hacen como quiera no cambian y los buenos en una ocasión le dicen a la princesa que ella no se deja contaminar porque no importa cuántas cosas desagradables ella hace, sigue siendo buena. Aunque este canal es por lo general por dramas coreanos porque es lo que más yo encuentro y lo que más he visto, creo que este primer drama chino que he visto me ha fascinado. Yo empecé a ver otro drama que es el de Hanson Siblings, pero yo no voy muy de acuerdo con lo de la fantasía. Prefiero algo un poco más real que pudiera pasar en la vida real o que por lo menos tenga algo de profundidad. Porque cuando me hablan acerca de seres mitológicos y de politeísmo de dioses y me hablan acerca de seres mágicos, yo pierdo un poco lo que es el interés porque eso es algo que a mí no me aporta nada. Sin embargo, en la serie de la princesa Hueyón, yo aprendí muchas frases y cosas como que te dejan pensando y que le dan entonces un sentido un poco especial, de que sabes que son palabras en las cuales también tienen algo de filosofía y que lo dicen de una manera que uno puede asimismo aprender algo nuevo. Por eso no estoy muy de acuerdo con la fantasía porque es como para adolescentes. Entonces cuando tú ves una intriga que tú te enseñan cosas de cómo también defenderte en la vida real y que tú no debes ser
todo el tiempo pensar que aunque el momento sea desfavorable para ti, tienes la oportunidad de continuar adelante como pasó con la princesa Wei Yon. Aquí sí que es un drama muy recomendable. Espero que lo vean.